La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. En esta mañana el mensaje se va a basar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 24. Juan 4, del 20 al 24. Y cuando usted encuentre esta porción de las Escrituras, le voy a pedir que se pongan en pie porque vamos a leer la misma y nos incorporamos en reverencia a la palabra del Señor. Juan 4, versículos del 20 al 24. Muy bien. Y dice la Escritura. Este es el encuentro y el intercambio con la mujer samaritana. Y en esta sección vamos a ver cómo Jesús gira la conversación hacia la forma de adoración que Él espera que usted y yo y todos aprendamos. Dice la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Señor, en esta mañana, tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, nos dé entendimiento, que crezcamos en esta mañana en la adoración, porque tú a tales adoradores buscas, Señor. Padre, danos el entendimiento. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Son muchos los cristianos que conocen el pasaje y en específico este capítulo, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Como ustedes saben, Jesús tiene que atravesar a través de Samaria y se detiene en un pozo y le pide a esta mujer un poco de agua. Y ella le contesta: bueno, pero ¿cómo tú, siendo judío, me vas a pedir a mí, una mujer samaritana, que te dé agua? Si tú sabes el problema cultural que existe entre nosotros, es que no nos hablamos. Y Jesús comienza una conversación con esta mujer de varios temas, pero este tema en específico me interesó y el Señor lo puso en mi corazón para esta mañana. Porque necesitamos entender mucho mejor por qué adoramos como adoramos en nuestras iglesias y por qué es tan distinto nuestra manera de adorar de los demás. Y es lo que Jesús pretende en esta mañana explicarle a esta mujer. Muy bien. Entonces, a la altura del versículo 20, la mujer le dice: pero es que nosotros adoramos aquí, en este monte. Posiblemente ustedes no conocen el trasfondo de Samaria, igual el monte Gerizim, que es el que ella se refiere, pero vamos a hablar un poquito de eso para que usted entienda el trasfondo. Pero antes de eso, les quiero hablar de cómo los judíos centralizaron y organizaron su adoración. Porque Jesús tiene problemas con los dos. Por eso Él dice: ni aquí ni allá, ninguno de los dos. No se va a adorar ni de esta manera ni de la otra. Vamos a remontarnos al rey David. Como ustedes saben, habían traído el arca a través del desierto, pero el arca contenía la presencia de Dios, pero era un instrumento móvil, y los israelitas lo movían de un sitio a otro. Cuando llega el momento de que David va a ascender al trono y se va a convertir en rey, él tiene que unificar todo el país. Había mucha división entre las 12 tribus, y de hecho había una contienda bien grande entre el norte y el sur. La gente del norte estaban constituidas por 10 tribus. Las del sur eran 2. Y Jerusalén está ubicado
en el territorio de las tribus del sur. ¿Cómo él podía lograr que todos se unieran bajo su reinado? Lo que tenían en común los israelitas era que todos salieron de Egipto. Lo que tenían en común los israelitas es que todos cruzaron el Mar Rojo. Lo que tenían en común los israelitas es que todos cruzaron el desierto juntos. Lo que tenían en común los israelitas es que entre todos entraron a la tierra prometida. En otra palabra, lo que los unía a todos era su religión. De manera que David comprende que para él unificar todos los pueblos, él necesitaba centralizar la religión de los israelitas. Y por eso manda a buscar el arca para que la traigan a Jerusalén. Y su intención era construir un templo en Jerusalén donde todos los israelitas se iban a ver obligados a ir y adorar. Pero también ustedes conocen que el Señor les pospuso la construcción del templo. David tenía buenas intenciones, pero ustedes saben que cometió ciertos atropellos, incluso asesinó, y tenía sangre en sus manos. Así que el Señor les dice: no te voy a permitir que tú me construyas casa a mí. Esa tarea le tocó a su hijo, Salomón. Y Salomón fue la persona que pudo construir el templo, y entonces ahí con el arca todas las tribus venían a adorar a Dios, a Israel. La religión centralizada. Por primera vez tenemos en la historia de Israel un lugar sagrado. Había que hacer los peregrinajes, había que ser un peregrino y caminar hasta Jerusalén para adorar en el templo. Solamente en Jerusalén, solamente en el templo se hallaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. De manera que la religión de las tribus de Israel cambió de una nómada a una religión organizada, centralizada. Y así fue por generaciones. Muy bien, pero entonces ¿quiénes son estos samaritanos y quién es esta mujer samaritana? Porque ellos tienen otra manera de conducir sus servicios religiosos. Les voy a decir lo que pasó. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió como quiera. Y como quiera, las 10 tribus del norte se apartaron y establecieron su propio rey y construyeron sus propios templos y lugares para adorar. Bueno, como en el año 722, los asirios descendieron y conquistaron las 10 tribus del norte. Y los asirios tenían de costumbre de coger la gente de ese país y los expatriaban, los exiliaban, los desterraban, los llevaban a otros países y a otros lugares. ¿Por qué? Para que no se reorganizaran y no crearan una revuelta. Pero ellos eran despiadados y entonces, amados hermanos, esta gente desapareció y dejó de ser. Si los asirios sacaban gente de aquí y se los llevaban para otro lugar, los asirios traían de otros países conquistados gente y los reubicaban aquí. ¿Ven el intercambio? Esos son los famosos samaritanos. ¿Por qué se llaman samaritanos? Porque cuando las 10 tribus se apartaron, hicieron su propio reinado, escogieron para su capital una ciudad llamada Samaria. Y toda el área alrededor era conocida como Samaria. Para que tengan más o menos una imagen visual, está Jerusalén y está Belén en el sur, está Samaria en el centro y al norte de Samaria se encuentra Galilea. Y allí en el norte fue donde Jesús llamó junto al lago sus apóstoles. Allí estaba Capernaum, ¿verdad? Y de vez en cuando Jesús descendía a Jerusalén y tenía que atravesar a Samaria. Una vez en Jerusalén de regreso tenía que atravesar Samaria, estaba justo en el medio. Era un lugar de gente mixta, de herencia de personas de muchos diferentes países. Y allí ellos escogieron el monte Gerizim, una montaña, para adorar a Dios. Y estas personas también tenían su propio Pentateuco, su propia versión, su propia Torá. Y para ellos eran los descendientes legítimos de Israel. Porque los que estaban allí se habían ido, los habían llevado a otro lugar y habían desaparecido.
Ustedes dicen, esto es una bronca muy larga, pastor. Sí lo es. Y en el tiempo de Jesús estaba la pugna entre los samaritanos y los judíos. De manera que no se hablaban los unos a los otros. Y los judíos decían que no, que el lugar legítimo era adorar en Jerusalén, y los samaritanos decían que no, que era en el monte Gerizim. No es nada distinto de las pugnas religiosas que todavía, después de 2000 años, tenemos. Pastor, ¿por qué usted no hace estos cuentos tan largos? Por esta razón. Los judíos tienen lugares sagrados. Los samaritanos casi están extintos, ya casi hay muy pocos samaritanos, pero hay gente islámica, hay gente musulmana, y ellos tienen sus lugares sagrados donde adorar a Dios, Meca y todo ese tipo de cosas, y hay que ir por obligación al sitio sagrado. Lo que hace distinto a la fe cristiana, los cristianos no tenemos lugares sagrados. ¿Alguna vez usted ha ido como peregrino a algún lugar sagrado? No existe. Jesús cambió la manera de servir a Dios y la manera de adorar a Dios, y de eso que vamos a hablar esta mañana, para que usted entienda qué es lo que nosotros hacemos en este lugar. Porque en otros sitios que usted va, y la gente siempre quiere comparar a los cristianos con otras religiones. Es más, tan confundida está la gente que se creen que lo que usted y yo creemos es una religión, y usted va a entender hoy por qué no lo es. Jesús sencillamente nos dijo, vino nuevo, en odres nuevos. Y nosotros somos completamente distintos a los demás, pero muchos cristianos no entienden el por qué somos distintos, ni mucho menos lo saben explicar. ¿Por qué somos distintos en nuestra manera de adorar? Porque Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ni aquí ni allá, dice Jesús. Jesús sabe que la manera en que los judíos lo están haciendo está mal. Desde el Antiguo Testamento dice la Escritura que Dios dice, Dios no puede habitar en un templo hecho por ¿qué? Manos humanas. Dios es muy grande. Bien, la tierra es el estrado de sus pies. Pero a los hombres judíos se les ocurrió centralizar la religión de ellos en Jerusalén y obligar a todo el mundo a ir a un sitio sagrado. Los samaritanos, por su lado, han escogido el monte Gerizim. Y Jesús le dice, pero ¿quiénes son ustedes los samaritanos? Ustedes no estaban en Egipto cuando Dios nos sacó de allí. Dios sacó a los judíos, no a los samaritanos. Ustedes no cruzaron el Mar Rojo, fueron los judíos, no fueron los samaritanos. Ustedes no cruzaron el desierto, no fueron los samaritanos los que cruzaron el desierto, fueron los judíos, fue Israel. Nosotros sabemos lo que estamos adorando porque nosotros hemos conocido al Dios vivo. Ustedes adoran lo que no saben. Hay muchos imitadores, hay mucha gente que dice que es cristiana. Jesús dice, ustedes no saben lo que están haciendo. Eso es bueno que ustedes los samaritanos quieren servir a Dios, pero lo que ustedes hacen está mal. Lo único que Él hace es decir, yo sé que los judíos adoran al verdadero Dios. Los pueden estar adorando mal, pero adoran al verdadero Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está anunciando aquí en estos versículos? Mira, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén vas a adorar a Dios. Entonces, si no vamos a adorar a Dios aquí, ¿dónde lo vamos a adorar? ¿Cómo lo vamos a adorar? Me quiero detener, hacer una pausa para que usted entienda en primer lugar lo que está pasando. Jesús está diciendo que hay una transición que viene y que es ahora en cómo nosotros servimos a Dios y adoramos a Dios. La pobre mujer samaritana debe estar confundida. Muchos hermanos, mucha gente hoy en día están confundidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La gente se nos confunde. No es nada distinto como hoy en día hacemos transiciones en la adoración, la manera de adorar. Mire, la música que se canta hoy en la iglesia, nosotros decimos, así es que se canta. Cuando se introdujo la música salsa,
las guitarras eléctricas en las iglesias cristianas, los keyboards, eso era una pelea titánica. Los jóvenes querían los instrumentos musicales. La gente de otra generación, los viejos, querían el órgano y el piano, la liturgia, la ceremonia, el ritual. Pero esta explosión, sea de la salsa o de los rockeros, invadió la iglesia. Y ahora había que tener instrumentos eléctricos y los pastores y las iglesias estaban locos si lo iban a permitir, sí o no. Pero como ustedes han visto, por los últimos 30, 40 años, ya eso se normalizó en las iglesias. ¿Había algo mal de cómo ellos adoraban a Dios? No. Muchas veces yo he compartido un testimonio con usted. Algunos lo han escuchado, otros no. Alguien dirá a qué se refiere el pastor. Y fue que en una ocasión me tocó ir a asistir a una iglesia muy tradicional, con su órgano, ¿está bien? Y estábamos allí en un círculo de oración y se nos pidió que tomáramos el himnario de la iglesia y cantáramos tal himno. Y yo venía de un ambiente más de avivamiento, más de fuego, y yo no resistía. Oh, santo Dios. Y cuando usted está en ese ambiente, usted dice, Cristo, ven pronto, ven, Señor Jesús. Y cuando uno es un cristiano así, que no tiene conocimiento que hay otras maneras de adorar, uno piensa que eso está mal. Porque no es mi preferencia, no es mi gusto. Así no es como yo me conecto con Dios. Pero tuve que aprender que esa es la manera que ellos se conectan con Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, toma el himnario. ¿Qué? Toma el himnario y canta. No, Señor, no puedes pedir eso a mí. Toma el himnario y alábame. Oh, cuando la voz del Señor viene así, usted tiene que hacer lo que el Señor le está pidiendo. Agarré mi himnario en obediencia y empecé, la cosa, ¿eh? Oiga, y la experiencia más sublime me aconteció. La presencia del Espíritu Santo descendió sobre mí y me llenó. Y empecé a llorar, porque estoy despreciando a mis hermanos que adoran a Dios de otra manera, en otro estilo. Yo estaba criticando lo que yo no sabía y no entendía. Y por eso en nuestra iglesia hay diferentes estilos de adoración, hay diferentes tipos de cánticos, y nosotros los recibimos a todos porque estamos todos alabando al Señor. Yo quiero que usted sepa que en las iglesias latinas, hispanas, hay guerra siempre si debemos adorar en inglés o en español. Y nosotros hemos organizado un culto con los jóvenes donde vamos a adorar a Dios en inglés. Amén. Y yo me alegro que ustedes lo reciban, porque hay lugares que no lo reciben. Hay gente que resiste. ¿Por qué inglés? Si nosotros, los nuestros en español. Y por si acaso hay alguna persona así, yo quiero que tú sepas que no importa, a Dios lo alabamos en inglés, en español, en francés, en alemán y en cualquier idioma, porque lo que importa es que alabamos a Dios. Nosotros tenemos una gran misión en nuestra iglesia y siempre habíamos dicho, vamos a ver si alcanzamos gente de habla inglés. Y estamos a punto de hacerlo. Y yo espero que usted ponga ese culto de noviembre 5 en oración. Y los jóvenes están ensayando. Y les quiero decir que estaban enseñando en mi casa. Y va a ser algo precioso. Están cantando muy lindo. De manera que si usted quiere disfrutar de un culto distinto y diferente, venga al culto de noviembre 5. No hay salsa. No hay ritmo latino. Pero hay un ritmo sabroso al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y yo espero que usted venga y se goce en el Señor. De manera que Jesús les está diciendo, viene una nueva manera de adorar, no lo resistan y no peleen contra eso. Como ustedes saben, el resultado fue que acusaron a Jesús de cambiar todas las tradiciones de los judíos. Hay gente que no puede manejar eso.
Hay gente que yo les he escuchado en las iglesias, dicen, si empiezan con esa cosa del inglés, yo me voy. Hermano, yo lo que quiero es que tú alabes al Señor. Que alabes al Señor. Porque es para Él y es para su gloria. Cuando se empezó a tocar la salsa y a traer las congas y todas esas cosas a las iglesias, la gente decía que no. Habían divisiones profundas y los jóvenes se iban en grupos completos de las iglesias y montaban sus propias iglesias. Entonces decían que esos jóvenes son contenciosos, rebeldes. Pero amados, ellos lo único que querían era adorar al Señor. Pero vamos a aprender un poquito más de esa experiencia en esta mañana, de la adoración en el Espíritu, porque hay gente que todavía no lo agarra. Y Jesús continúa diciendo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca. Bien, amados hermanos, miren lo que Él está diciendo, ni aquí ni allá, ni en Jerusalén ni allá. Jesús está diciendo, y la gente no lo entendía, y hay gente que después de un año no entiende, no van a adorar más en el templo de Jerusalén. La hora viene y es ahora. Jesús fue bien claro cuando Él dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando yo les estoy diciendo a ustedes que yo voy a cambiar el estilo de adoración, yo les estoy diciendo que se va a acabar. Porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Lo que Jesús estaba diciendo es esto. Lo importante no es el lugar. El sitio no es lo sagrado aquí. El templo no es lo importante aquí. El sacrificio de animales, el ritual, la ceremonia, esas son cosas externas que no importan. Dios lo que mira es el corazón. Y tú necesitas alabarle con todo tu corazón. Y amados hermanos, la iglesia cristiana es una iglesia que adora y alaba al Señor donde quiera que esté. Por eso la iglesia cristiana no tiene un lugar sagrado. Lo único que es sagrado para Dios es tu corazón y el mío, porque Dios habita en nuestro corazón. Yo quiero que usted sepa que lo que dice la Biblia es, no que me van a adorar en Jerusalén, no que me van a adorar en este monte. Jesús dice, me van a adorar donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, porque donde quiera que hay 2 o 3, allí estoy yo. Si hay 2 o 3 en el subway, en el tren, allí me van a adorar. Si hay 2 o 3 en la escuela, allí me van a adorar. Si hay 2 o 3 en el trabajo, allí me van a adorar. Si hay 2 o 3 en tu propia casa, me vas a adorar en tu casa. Porque el encuentro con Dios no depende del lugar sagrado, no depende del edificio o del templo. El encuentro con Dios tiene que ver con un corazón santo y limpio y apartado para Dios. Por eso cuando estamos manejando y bajando por ese tráfico infernal de la 35, allí en medio de esa furia y angustia y molestia que nos da, comenzamos a alabar al Señor. Amén. Señor, dame paz. Y desciende la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida y llena todo tu coche. Cuando los jóvenes están tomando un examen, o como dijo mi hermana Irma esta mañana, Señor, no me suelte, desciende la presencia de Dios sobre su vida. Cuando yo estaba de estudiante universitario y me acordé de tus palabras, tomando esos exámenes, que uno dice, esta yo no lo voy a pasar, esta yo no la voy a pasar. La solución era muy sencilla. Yo iba al baño de los hombres y comenzaba a adorar al Señor, a invocar su presencia, para que, lleno del Espíritu Santo, yo me sentara a tomar ese examen y que el Espíritu Santo guiara mi mente. Y le decía, Señor, sé tú contestando estas preguntas, porque yo no sé la contestación. Aleluya. Y sobreviví. Y todo joven y toda persona necesita aprender a confiar en la presencia del Señor. Donde quiera que tú estés, le puedes alabar, mi amado hermano.
Oiga, porque el Padre tales adoradores busca. Pero es lo que te quiero decir en esta mañana. Si no depende del edificio o del lugar, sino que depende de tu corazón, entonces cuando estemos reunidos en un gimnasio, en una escuela, le vamos a adorar y le vamos a alabar. Hay gente que está molesta. Yo no quiero ir a ninguna escuela a adorar al Señor. Yo quiero un edificio así. No, yo no voy para ningún gimnasio. Eso no es de Dios. Dios lo que quiere es un templo en la calle Primera. ¿De qué tú estás hablando? No es ni aquí ni es allá. Dios está aquí porque Dios está en mi corazón. Amados hermanos, y en este gimnasio vemos gente que se salva, gente que se bautiza, gente que nace de nuevo, gente que se sana, gente que se libera para la gloria de Dios. Si usted quiere que Dios le dé un sitio específico, un lugar físico, un edificio, sigue orando. Pero yo quiero que usted sepa que usted puede adorar a Dios con el edificio y sin el edificio. Yo quiero que usted sepa que la iglesia no es el edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él está en medio nuestro. Alabado sea su nombre. ¿Y por qué ocurre todo eso? Porque dice Jesús, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Hay que estar en el espíritu para adorar al Señor en el espíritu. Eso es lo que hacen los cristianos en la iglesia distinta. Somos gente que nació de nuevo. Gente que está espiritualmente regenerada. Mi espíritu nació de nuevo. Fue recreado por Dios. Y ahora, como Adán y Eva, yo me puedo comunicar con Dios. La experiencia más linda de ser gente viva en el Espíritu es que percibimos la presencia de Dios, percibimos a Dios, escuchamos su voz. No somos como esa gente en el mundo que anda buscando a Dios. Yo era uno de esos. Yo me acuerdo haber visitado un montón, muchas iglesias. Comparé muchas religiones. Yo estaba buscando la verdad. Y no la sabía encontrar. Y me frustré un día. Y yo me trepé en un monte y le dije, Señor, si tú eres real, esto es injusto, porque te estoy buscando y no te puedo encontrar, y no encuentro la manera, porque esto es tan complicado, no habrá una manera más sencilla. Oiga, amados hermanos, un joven que sencillamente y honestamente está buscando la verdad, pero la estaba buscando en todos los sitios equivocados. Un día me amaneció, un día la luz de Cristo me iluminó y pude entender que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Y dije yo, espérate, esto es tan sencillo como aceptar a Jesús. Sí. Y dije, bueno, déjame ir a aceptar a Jesús entonces, si esto es otra cosa. Y invité a Jesús a mi vida y mi vida cambió. Amados hermanos, yo también le he compartido ese testimonio. Ese día que yo acepté a Jesús, lo primero que salió en mi vida fue una gran sonrisa. Y los amigos míos decían, Luis, tú estás fumando marihuana. Porque yo estaba en todos sitios así contento. Y parecía que tenía una nota, ¿no? Estaba high. Y salí de la iglesia y me decían, ¿por qué tú estás tan contento? Y yo no sabía eso de que el Espíritu Santo produce gozo. Yo no sabía que el Espíritu Santo producía paz. Y me fui para McDonald's a comerme algo, ¿verdad? No piensen mal. Y estoy en la fila así para pedir y cuando la muchacha me mira así. Este tiene que estar borracho con esa sonrisa. Pero yo estaba borracho del Espíritu Santo, amados hermanos. Pero como era un bebé espiritual, yo no entendía, yo no lo sabía. Había tenido un encuentro con el Señor, Jesús había venido a mi vida y mi vida había cambiado, solo que yo no lo sabía. Pero ahora estaba contento, tenía paz, tenía alegría.
Porque la palabra de Dios dice, tu presencia produce gozo. Y fue tiempo después que aprendí todo esto de la presencia de Dios, de cómo Jesús viene a morar en la vida de uno, cómo Él altera tu vida y la mía. Oiga, y cuando tú vienes a la iglesia, no es memorizarte los coritos, ni las alabanzas, ni los cánticos. Uno viene aquí a conectarse con Dios, en el Espíritu, porque Él mora en el Espíritu. Y la alabanza, Dios se agrada en tu alabanza, pero Dios lo que se agrada es un corazón honesto y sincero, que lo ama y que viene a demostrarle que estamos agradecidos. A mí me causaba mucha tristeza al principio, alegría y tristeza, porque había mucha gente en la iglesia nueva, que no eran cristianos, que no eran evangélicos, no eran nada, y llegaron a la iglesia, pero no sabían adorar. Y Jud y Papo y los hermanos hasta ahí, esforzándose para ver si arrancaba la oración, y todo el mundo, mire, ay, cantaron muy lindo los hermanos hoy, qué bueno, y uno desesperado. Pero ha pasado el tiempo, y la iglesia ha aprendido a adorar. Y hemos visto a los hombres y las mujeres venir a los pies de Cristo Jesús. Y hemos visto ahora más sonrisas. Y en vez de hacer, ahora se paran y alaban al Señor, amados hermanos. Ahora lo que sucede es que cuando la gente viene dicen, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué tanta sonrisa? Eso que tiene el pastor es como pegajoso. Eso se le pega a la gente. Está contaminando a esta gente. No. Es que la presencia de Dios está con nosotros. Déjenme decirles algo. En espíritu y verdad. Pongan atención. Cojan su mentalidad del espíritu y enciéndenlo. ¿Ok? Cojan el botoncito que dice encender y húndanlo. Hay que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué pasaría si adoramos al Señor en espíritu sin la verdad? Hay gente que adora en el espíritu sin la verdad. Y cuando usted entra a ese tipo de iglesia y ese tipo de adoración, un poco errático. Hay errores, hay distorsiones, hay engaños, hay fraude, hay mucha emoción. Porque hay que adorarle en espíritu, pero con la verdad. ¿O qué? Si inventa usted la cosa y dice, ¿y qué si adoramos al Señor con la verdad, pero sin el espíritu? Entonces es un culto y un sermón bien seco, porque todo es la ortodoxia, la doctrina, el legalismo, el fariseísmo, y así hay muchas iglesias también, que lo único que hablan es de las doctrinas y los puntos doctrinales y bla, 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 y la tradición y bla, bla, bla. Nosotros no somos ni uno ni el otro. Nosotros somos los que adoramos al Señor en espíritu, pero también en verdad. En espíritu, con fe poderosa, pero también en verdad, con entendimiento. Y hay gente que quiere desvincular la adoración cristiana. Hay iglesias donde usted puede ir y adorar en el espíritu, pero no va a adorar con la verdad. Hay iglesias que va usted a asistir y puede encontrar la verdad sin el espíritu. Si usted viene a la iglesia cristiana Génesis, mi pastorado es enseñarle a usted a adorar en el espíritu, pero con la verdad. En el espíritu, pero con el entendimiento. Y ese balance lo necesitamos tener, porque dice Jesús, el Padre a tales adoradores busca. Aquí venimos y adoramos al Señor, pero usted se va a sentar a coger clases bíblicas, usted se va a sentar a ir a los estudios bíblicos y aprenderse la palabra, porque esa es su verdad. La gente dice, ay, qué aburrido, yo no quiero leer la Biblia, es tan grande, yo no la entiendo, bla, 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 bla. Lo único problema con eso es que Dios busca a ese tipo de adorador. No hay mejor cristiano que el que sepa que lo que está haciendo. Quiero concluir esta mañana diciendo lo siguiente. La adoración espiritual no se limita al culto cristiano.
La adoración del Espíritu es mucho más amplia. Usted puede, como he mencionado anteriormente, adorar al Señor en su hogar, adorar al Señor en su trabajo, adorar al Señor en la escuela. Tú adoras al Señor en todo tiempo y todo lo que respira. La vida del adorador es más amplia que el culto cristiano. Yo he visto gente que llega a la iglesia y dicen: ay, yo no sé, yo llego aquí y no siento nada. Yo no siento nada. Yo escucho a esos hermanitos, pero escucha lo que te voy a decir. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿cómo tú vas a decir que tú no sientes nada? Si tú naciste de nuevo, si tú recibiste el Espíritu Santo y tú no sientes nada, hay algo mal, pero no es la iglesia y no es el culto, hay algo mal contigo. ¿Y cuál es la solución entonces, pastor? Que tengas un encuentro con Jesús, que vengas donde Él y dile: Señor, te invito a mi vida, te invito a mi corazón. La experiencia con Cristo es una experiencia genuina y poderosa, que permite que donde quiera que tú estés, te puedas conectar en el Espíritu con el Señor. Como les dije anteriormente, usted puede estar manejando, usted puede estar en el hospital. Yo escucho a gente que decir: ay, qué pena, qué lástima. Me internaron en el hospital y nadie me visitó. ¿De qué tú estás hablando? Invócalo, invítalo a tu habitación. Y allí tú vas a sentir cómo desciende la presencia del Espíritu Santo. Me gocé el otro día que estaba comunicándome con una hermana y la hermana me dijo: pastor, estoy en mi casa y estoy aquí encendida porque la presencia del Señor ha inundado mi hogar. No hay experiencia más linda que esa. Y la hermana no está en el culto cristiano, no están sonando los timbales ni nada de eso, pero está sonando los drones del Espíritu Santo. Amados hermanos, yo quisiera que todo el mundo tuviera esa experiencia y que fuéramos adoradores espirituales, pero la cosa no es tan alocada como alguna gente se la imagina, ni como nos las presentan en la televisión. Usted no tiene que tirar silla, usted no tiene que golpear a nadie, usted no tiene que correr para ningún sitio. Usted lo que tiene es que elevar su corazón a las alturas del cielo y darle la gloria al Todopoderoso. Y disfruta la presencia de Dios. Es lo que Tomás nos decía en el cántico: adórale, adórale. Y no es complicado, adórale. Y esta mañana le vamos a adorar. Yo voy a invitar a toda la iglesia que esté puesta en pie y déjese dirigir por todos hermanos en esta alabanza y en este cántico. Si tú quieres oración o necesitas algo del Señor, pasa al frente que vamos a orar por ti, pero yo lo que quiero es que tú adores al Señor en esta mañana. Adórenle. Aleluya. Amados hermanos, estamos por culminar nuestro servicio esta mañana. Espero que se hayan gozado con la palabra de Dios y con la adoración. Escuche usted, se acerca el Día de las Brujas. El próximo domingo el pastor va a estar hablando sobre la diferencia entre la magia, la brujería y lo que es la fe cristiana. La diferencia entre hacer magia y hacer un milagro. Así que yo espero verles el próximo domingo, ¿verdad? Si conoce alguna bruja, no la inviten. No, es broma, es broma. Es broma. A lo mejor las brujas llegan y se convierten, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Amén. Pero es preciso que hablemos de esto. Hay muchos hermanos y hogares y familias de gente cristiana que no saben qué hacer con esto. Así que el pastor espera traer un poquito más de luz sobre cómo nosotros los cristianos pensamos y cuál es nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Muy bien. Gracias por acompañarnos en esta mañana y gracias a todos ustedes, amados hermanos. Y recuerden que la adoración no se acabó aquí. Donde quiera que usted vaya, adore al Señor. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por habernos traído a este lugar. Y en este lugar te vamos a adorar, Señor. Y cuando tu columna de nubes se levante, nosotros nos levantaremos. Y cuando tu columna de nubes se mueva, nosotros te seguiremos. Pero mientras tu columna de nubes esté en este lugar,
nosotros aquí te adoraremos, Señor. Padre de la gloria, llévanos con bien. En esta hora terminamos este culto y te pedimos que seas con nosotros, doquiera que vayamos. Y ahora, amados hermanos, nos despedimos en paz, sabiendo que donde quiera que vayamos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo será con nosotros. Que Dios me les bendiga. Váyanse en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.